Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá, por este espacio, para así seguir con estos devocionales en el libro de los Hechos. Y nos encontramos precisamente en el capítulo número 4. Y vamos a ver este devocional en el verso 32 al 37. Habíamos visto cómo los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, esos que integraban el Sanedrín, se habían llenado de celo. Y también los gobernantes, porque seguían viendo las obras de Jesús, las obras del Maestro a través de los apóstoles. Y luego les intiman por envidia. Le intimaron, lo llevaron preso y le dijeron que no proclamaran a nadie más las cosas que ellos hacían, ni hablaran de la resurrección, ni proclamaran el nombre de Jesús. Mas ellos declararon que era más importante obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a ellos. Pero ¿cuál fue el resultado de toda esta obra del Espíritu Santo, de la transformación de ellos? Y vamos a ver algunos aspectos que se encontraban dentro de ellos como comunidad, que son muy importantes para nosotros, sin olvidar, como habíamos dicho, el puente que hay entre las cartas apostólicas y los evangelios. Este libro es como un hecho común de todos los apóstoles, los hechos comunes de los apóstoles, pero inspirado por el Espíritu Santo, pero dirigido por la palabra de Cristo, la palabra de verdad. Aquí, en este devocional, vamos a ver 3 puntos importantes que nos va a dar a nosotros una claridad acerca de las cosas que hacía la primera iglesia. Es importante también ver que esta es la fundación, el fundamento que ponen los apóstoles para que la iglesia crezca. ¿Cuál es la doctrina que ellos tienen? ¿De dónde sacan la doctrina? También habíamos dicho que no había el Nuevo Testamento y ellos utilizan es la palabra de los profetas. Vamos a leer así desde el verso 32. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo a el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vendió la heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hijo de consolación, Bernabé. Hasta acá termina esta escritura en este capítulo número 4, que han titulado, pues lo que subtitularon este espacio escritural, todas las cosas en común. Vamos a orar, vamos a dar las gracias al Señor. Usted sabe que la oración es algo muy importante. La oración es hablar con nuestro Dios. Es manifestar que nosotros tenemos un Dios vivo con quien nos comunicamos, a quien le pedimos, a quien honramos, veneramos y reconocemos como el Todopoderoso, el que nos guía, nuestro Creador. Cuando los discípulos oran aquí, en este libro de los Hechos, sus primeras oraciones, ellos reconocen que es el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, reconocen su poder, su deidad, el Padre, quien hizo todas las cosas. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra que la hemos leído en esta hora, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú muestras a través de tu palabra tu verdad, tu amor, tu misericordia, tu poder.
Los discípulos vinieron a entender, a comprender y a poder vivir, Señor, todo lo que tú le habías hablado. Como habíamos comentado por acá, Señor, que no solamente vamos a ser oidores o habladores, sino hacedores de tu palabra, Señor. La practicidad del Evangelio, Señor, mi Dios amado. Que podamos llevar esta luz, Señor, no solamente con palabras, sino con nuestros hechos, para que también vean que tú habitas en medio nuestro, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te pedimos también a aquellos amigos, Señor, que no te conocen, aquellos que tienen una religión vaga, vacía, Señor, mi Dios amado, que no han experimentado tu paz, tu amor, tu misericordia, que no te sienten como el verdadero Dios, como el verdadero Padre, guiados por medio, Señor, de tu Espíritu. Señor, tócalos, Padre amado. Que sea tu palabra la que, Señor, mi Dios amado, trate con ella en su mente y en sus corazones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos, amados hermanos y amigos, aquí se fue toda indiferencia, toda envidia, todo engaño, toda malicia. La multitud que había de los que habían creído era un corazón, un alma. Como dice nuestro amado apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4, un Padre, un bautismo, un Dios, una fe, un Señor, un Padre de todos, en todos y por todos. Se cumplió la oración de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo número 4 en los Hechos, concluye con una manifestación concreta de la transformación espiritual que produjo el Espíritu Santo, una comunidad de los primeros creyentes. Esta manifestación no es una mera ocasión emocional ni individual. Así que el Espíritu Santo trató en cada uno de estos corazones. No era algo individual. Nadie sentía algo más que otro. Tampoco era algo que se manifestaba de una manera en emoción, algo transitorio, pasajero. Ahora fíjese, no es una emoción individual, sino comunitaria y profundamente teológica. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban viviendo era lo que estaba escrito. Lo que aquí se presenta no es un modelo económico alternativo, sino la evidencia de una nueva creación, una nueva criatura. La palabra de los profetas se está cumpliendo, una nueva humanidad en el cual el viejo orden ha sido desplazado por la realidad del reino de Dios, inaugurado por Cristo, el reino de Dios que se instaura en los corazones de aquellos que creen. En este pasaje conecta con las promesas antiguas, como el valle de los huesos secos en Ezequiel, donde la dispersión, la muerte y la desesperanza se transforman en vida, en unidad y esperanza. Aquellos huesos secos que no tenían vida, que estaban tirados, que estaban apartados, desordenados por medio de la palabra y la profecía, se empezaron a unir, empezaron a ser un cuerpo, empezaron a tomar vida. Carne los recubrió y luego vino el Espíritu. Eso lo habíamos hablado desde el principio. También se cumple aquí la oración sacerdotal de Jesucristo, registrada en Juan capítulo 17, donde pide al Padre que todos sean uno como Él son uno. Esta unidad no es simplemente organizacional, sino espiritual, fruto del nuevo nacimiento y de la justicia que es por la fe. La comunidad entendió que la herencia ya no era una posesión terrenal limitada en Israel, sino la comunión con Dios, con Cristo, por medio de la justificación, que da lugar a una herencia celestial. Al vender sus heredades, los creyentes dan testimonio visible de que su esperanza ya no está en esta tierra, ya no está en este mundo, que ha de pasar, un mundo que ha de pasar y que está quebrado, sino en una herencia incorruptible, reservada en los cielos, inaccesible, como dice Primera de Pedro 1:4. La expresión tenían todas las cosas en común no es un mandato político ni un experimento social, sino el resultado inevitable de una obra espiritual profunda, la creación de un cuerpo, un pueblo, una sola familia en la fe. Eso es lo que más adelante el apóstol Pablo nos va a desplegar por todas sus cartas: un padre, un cuerpo, un espíritu. Ahora, este devocional lo vamos a desarrollar en 3 puntos clave, como habíamos dicho, para mostrar el cumplimiento profético, la transformación espiritual. Isaías es uno de los profetas que habla acerca de
este suceso muy importante que nosotros vemos aquí, Isaías 60, el verso 20 y el verso 21. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Aquí está el llanto, la desesperación que tenían los discípulos por ver que todo fuese en uno. Esto estaba comenzando. Y dice el verso 21, y tu pueblo, todos ellos serán justos. Llegó la justificación por medio del Mesías, se cumplió la promesa. Y dice, para siempre heredarán la tierra. Fíjese, para siempre heredarán la tierra. No esa tierra nada más donde ellos estaban, sino la tierra entera. Lo que el Señor pues habla por medio de nuestro amado apóstol Pablo en Romanos capítulo número 4, que por la fe Abraham fue heredero del mundo. Y dice, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Dice, renuevos de mi plantío, obra de mis manos. Estos hombres que habían nacido de nuevo, habían sido nacidos de nuevo por el poder de Dios, como dice nuestro amado apóstol Juan, lo que no son hechos de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Pablo también en Efesios capítulo número 4 dice que creados, hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios hizo de antemano para que anduviésemos en ella. Así que renuevos de mi plantío, obra de mis manos, dice, para glorificarme. Entonces ellos empezaron a glorificar al Señor como lo hizo el hombre que había sido sano. Esta primera parte que vamos a ver, se cumple la oración de Jesús, un corazón, una sola alma. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una sola alma. Este testimonio manifiesta el cumplimiento directo de la oración de Cristo. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20, 21. Fíjese que concuerda con la escritura que hayamos leído en Isaías 20, 21. Es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros esta claridad, esta posibilidad de ver la manifestación del poder y la gloria de Dios. La palabra cumplida, la palabra de los profetas, hablada a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo, viene a dar la verdadera unidad. Se expresa aquí una comunión real, visible. No era solamente una unidad doctrinal, sino una participación verdadera de la vida nueva en Cristo. La doctrina se hizo una realidad. La enseñanza de Jesús doctrinal, sus enseñanzas, el maestro, lo que salió por su boca se estaba haciendo visible, palpable, tocante al verbo de vida. Como tocaron el verbo, lo estaban viviendo, lo estaban sintiendo y lo estaban expresando en comunidad en la tierra. La expresión de un solo corazón, una alma. Recuerda también Ezequiel 37. ¿Qué dice Ezequiel 37? Profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Como dice la palabra, más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Y dice, este es 37:10, y he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, y un rey será todos por ellos, por rey. Ezequiel 37, 21, 22. Aquí se ve que la profecía no apunta solamente a una restauración geográfica nada más en ese sitio, sino un pueblo, un solo pueblo en Cristo, una unidad, un fruto de justificación, como lo expresa Pablo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces eso lo hizo Dios, es la obra de Dios, obra de sus manos, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por eso que vamos a ver este segundo punto, las cosas en común. La herencia ya no era terrenal. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. No estaban viendo nada más que las cosas en Jerusalén, sino en el mundo.
porque ya no son de este mundo. Y sucedía algo impensable. Ellos estaban vendiendo las heredades, cosas que ellos antes afirmaban y confirmaban que estaban ligados a la herencia eterna, pero vinieron a entender, y como dice nuestro amado apóstol Pedro, que nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Amado hermano, amado amigo, tú que has escuchado algunas doctrinas, algunos mensajes, esto es algo que está empezando desde el principio, no cambia. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pedro y estos primeros apóstoles fueron los encargados de enseñarle al pueblo la verdadera doctrina, de poner el fundamento de la palabra del evangelio. Si todos hubiesen creído, todos hubiesen hecho esto y se hubiesen sido guiados por lo que dijo Pedro. No iban a poner a las otras naciones esclavas ni a hacerle la guerra, sino a llevarle la luz del evangelio. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué salieron ellos? A predicarle a Jesús, para que también los otros glorificaran. Fíjese lo que dice ahí, y que no solamente ellos iban a creer, sino que los que iban a creer por la palabra que iba a salir de ellos. Sí, lo dice bien claro aquí: no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ese era el mandato que Jesús les mandó a ellos, que llevaran el evangelio. Entonces fíjese, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Ahora, se refrenda la palabra del Señor: vended lo que poseéis y da limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que nunca se agote. Es la palabra de Cristo la que se está cumpliendo. Vended lo que poseéis. Lucas 12:33. ¿Por qué Jesucristo le dice eso? ¿Cómo van a vender lo que poseen? Si lo que ellos poseen es heredad dada a Abraham, la tierra prometida. Pero entonces esta es la doctrina de Cristo. Ellos no están en contra de Cristo, están a favor de Cristo. Cristo le hace ver que no es en este mundo, que ellos no son de este mundo, que este mundo es pasajero. Él le dice después, cuando se va: he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Ellos empezaron a creer que este mundo tiene sus días contados. Y luego le dice: da limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que nunca se agote. Es lo que dice también Mateo 6. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Aquí los dice bien claro que el reino está en el cielo, y aquí el ladrón roba, esto se corrompe. Ya no se buscaba una tierra como herencia, sino la tierra prometida a Abraham por Cristo. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, porque esperaban una patria mejor, esto es celestial. Hebreos 11:13 al 16. Celestial, una patria celestial. Ya no veían la verdadera herencia aquí en la tierra. Y esta parte número 3 es muy importante: testimonio de la resurrección. Abundante gracia. La gracia de Dios se manifestó. La gracia no es como muchos dicen algunos, que es un periodo, un espacio, un lapso de tiempo. No, la gracia es la manifestación, es el don de Dios inmerecido. Aquellos que hayan gracia en él. Es como le dijo el Señor a través del Espíritu Santo a Noé, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia, el favor inmerecido. Cuando Adán sale del huerto del Edén, es por la gracia de Dios en el Cristo que se había ofrecido antes de la fundación del mundo. Si he hallado gracia ante de ti, delante de ti, esta gracia que Jacob también le pide a su hermano cuando lo viene a matar con 400 hombres a caballo, después de haberlo engañado y quitarle la primogenitura. Él le dice: si ha hallado gracia. Esa gracia se la dio Dios para que su hermano no lo matara. Se abrazaron, se hicieron uno, una familia. Aunque Dios había desechado a Esaú, de igual manera Dios obró para que también ahí Jacob tuviese la gracia, el perdón de Dios. Y él dice: y vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Él fue a orar por sus hijos, por sus esposas, porque él había engañado a su hermano, y su hermano venía con 400 hombres a caballo a matarlo, a destruirlo. Pero él ora al Señor y dice que el que lucha con Dios, y ahí se le da el nombre nuevo para identificar a la nación con gracia, con amor, con perdón.
Israel, el que lucha con Dios. Y esa lucha la tuvo Cristo en la cruz del Calvario, y el que ganó la batalla y resucitó. Testimonio de la resurrección. La lucha que hubo en la cruz del Calvario. Y dice nuestro amado apóstol Pablo que los demonios los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí verdaderamente se derrama la abundante gracia, no solamente para los que estaban en el Pentecostés, sino conforme a los que también los otros estaban esperando, que no habían alcanzado lo prometido, pero en Cristo Jesús los que estaban en el antiguo pacto también alcanzaron esta gracia, lo prometido, como lo dice nuestro amado profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y este hombre ve la resurrección, la muerte de Cristo, como que si él también estuviese allí. Todos nosotros, no hay ninguno, todos somos pecadores, todos tenemos que ir a la cruz. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que la gracia de Dios ha abundado por todo el historial del hombre aquí en la tierra. La gracia de Dios es quien lo ha llamado. La gracia de Dios fue quien lo guardó hasta que el velo se rasgó y hubo entrada al cielo por medio de la resurrección. La resurrección es el centro del mensaje apostólico. Era el sello de que Cristo es el heredero verdadero, el cumplimiento de la promesa a David. Y dice así: juró Jehová verdad a David y no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Fíjese lo que dice: juró Jehová verdad a David y no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Salmo 32:11. Y dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Con este poder testificaban, y sobre todo ellos reposaba la gracia, porque estaban en el verdadero heredero, Cristo. Como dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el cielo. No es como dice mucha gente, que por sus obras ellos van al cielo. Yo debo tener un puesto en el cielo porque yo me comporto bien. No, esta obra, esta batalla y esta victoria es de nuestro Señor Jesucristo, y se la da a lo suyo, como hizo juramento el Padre. Y juró Jehová verdad a David y no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y ellos estaban sentándose ahora en los tronos celestiales, como dice nuestro amado apóstol Pablo. Y lo ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. La iglesia primitiva no fue un experimento social, sino la manifestación visible del reino de Dios, inaugurado por la resurrección de Cristo. Lo que el libro de los Hechos describe no es una idea inalcanzable, sino el fruto real de la justificación, la nueva criatura, la regeneración de la obra espiritual de Dios a través de Cristo en su Espíritu Santo, que une a hombres y mujeres en un solo cuerpo. La tierra dejó de ser el centro de la herencia, porque en Cristo se recibe una mejor herencia, incorruptible, eterna, celestial. Las heredades vendidas no fue un acto superficial ni impulsivo, sino el resultado de entender que la tierra visible iba a pasar, pero la palabra y las promesas eternas de Dios en Cristo Jesús permanecen para siempre. Se cumplió la oración de Jesús: un solo corazón, una sola alma. Se cumple la profecía de Ezequiel: los huesos secos se vivifican por el Espíritu Santo. Hijo de hombre, y profetiza, y profeticé. Así que Jesús le da la orden, como lo tipificaba y lo tipifica Dios en Ezequiel 37. Se cumplió la esperanza de Abraham, una patria mejor celestial, y se cumplió el mensaje apostólico: Cristo ha resucitado. Y en la iglesia se cumple ese nuevo pueblo, esa nueva creación, esa verdadera familia celestial, los herederos según la promesa. El evangelio no cambia, el fundamento está puesto, y la verdadera heredad está en el cielo, no en la tierra. Por eso la gracia abunda, porque el reino había llegado. Así que
Es bueno ver, entender, ver los detalles en los cuales se fundamentó la iglesia en el primer siglo y por qué muchos han cambiado hoy día el mensaje. ¿Dónde está ese mensaje de Pedro, el mensaje apostólico? ¿Por qué tenían todas las cosas en común? ¿Por qué verdaderamente todos a una sola tenían una sola alma, un solo corazón? Quizás, como habíamos dicho también en otro mensaje que habíamos pasado, que está en nuestras páginas en Facebook y también en YouTube como Oasis de Bendición, este programa, quizás si todo Israel se hubiese convertido, quizás no hubiesen vendido sus propiedades porque ellos empezaron a ser perseguidos, pero ellos entendieron, el primer grupo, que ya la herencia no estaba en esta tierra y que todo era sombra de lo que había de venir, y que entendieron lo que el padre Abraham había entendido. Ellos ahora tenían una misión grande y poderosa, porque Dios iba a llenar la tierra de su palabra y de su conocimiento. Toda la tierra será llena de su conocimiento, y hasta lo último de la tierra ha llegado su mensaje. Muchos hoy día siguen buscando a Jesús, siguen sus pisadas. Para eso también te se envía este mensaje, y muchos lo comparten, muchos se lo envían a otros para que también abran los ojos, se llenen de luz, de amor, de misericordia. Como lo dijo nuestro profeta: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Jesús lo dijo en Mateos 5:14: yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Así que esta luz te está llegando a ti, te está llegando a tu vida, te está alumbrando. No hay aquí una patria. Aquí todo va a pasar, la patria está en los cielos. Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, y tu pueblo, todos serán ellos justos. Así que la verdadera heredad viene por la justicia de Cristo, quien hace justo a lo suyo, como lo dice Isaías 53: mi siervo justo justificará a muchos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Amado amigo, tú que no conoces a Cristo, tú que tienes los ídolos, un conjunto de ideas religiosas en tu mente, esto no se trata de un buen comportamiento, de una buena personalidad o un estilo de vida. Se trata de nacer de nuevo por medio del entendimiento de la palabra de Cristo y el poder del Espíritu Santo, que te hace una nueva criatura. Aquellos que están en religiones vanas, huecas y vacías, que no han nacido de nuevo, el Espíritu les proclama hoy el nuevo nacimiento. Tú que cargas una palabra de engaño en tu mente, en tu corazón, y que andas predicando un reino pasajero aquí en la tierra, usted está engañado. La palabra de Dios nos manda a ser justos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y es por medio de la fe, es el nuevo nacimiento. A este reino nadie puede ver y nadie puede entrar si no es por el nuevo nacimiento. Se lo dio el Señor a Nicodemo en el capítulo número 3 de Juan. Así que si una persona no ha nacido de nuevo, como lo dice nuestro amado apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, verso 9: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un nuevo corazón, mi espíritu dentro de vosotros, y un nuevo hombre los haré. Eso lo dice Ezequiel 37. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y mi espíritu dentro de vosotros. Esa es la nueva criatura, y la que viene a dar el fruto, como dijo nuestro Señor Jesucristo: por su fruto los conoceré. Y ese fruto es el amor, identificarse con el amor de Dios, amor y ser uno, y tener todas las cosas en común. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. No se olvide de visitar nuestras redes sociales, donde estamos por el canal de YouTube Oasis de Bendición, y también por mi canal de Facebook Wilmer Rodríguez, y también por mi TikTok Oasis de Bendición, donde encontrarás un devocional más amplio acerca de la heredad, la justificación, la nueva criatura y la herencia eterna, donde vendrás y verás algunos puntos más importantes y más detallados por medio de las palabras de los profetas como Ezequiel,
Sofonías, Abacú, todos estos profetas que profetizaron la palabra, y los apóstoles pudieron entender que la verdadera herencia estaba en los cielos y que esto que estamos viviendo aquí es una sombra que ha de pasar, pero Jesucristo ha de traer el reino cuando Él se manifieste. Esperamos la segunda venida de Cristo. Bendiciones de lo alto.